Amén, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es alabar su nombre, adorarle por la salvación que nos ha regalado, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Y qué bueno es poder continuar exponiéndonos a la palabra del Señor, que es la que nos alimenta, la que nos sostiene, la que nos fortalece en medio de las dificultades. Amén. Yo en esta mañana quiero tener un tiempo. El Señor ha estado tratando con mi vida a lo largo de estos últimos días. Otra. Sí. El Señor ha estado tratando con mi vida, teniendo en cuenta que a lo largo de estas últimas semanas han habido una serie de hermanos con problemas de salud, problemas de enfermedad. Y es un tema que siempre a mí me ha fortalecido, porque todos los hijos de Dios pasamos por tiempos difíciles, adversidades. Y es una gran realidad que, aunque seamos hijos de Dios, aunque el Señor nos proteja, el Señor es nuestro guardador, el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros pasamos por dificultades, adversidades muchas veces. Y creo que es un buen tiempo para poder volver a reflexionar sobre lo que implica el sufrimiento para los hijos de Dios. Cómo tal vez el sufrimiento para el mundo tiene un significado, claro, pero para los hijos de Dios el sufrimiento tiene un significado que es positivo, que es favorable. Y es en lo que yo quiero concentrarme en esta mañana. Yo les invito a ir a la palabra, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 1. ¿Amén? Filipenses 1, versículo 29. Amén. Filipenses 1:29, estengamos ahí. Hermanos, el sufrimiento es una realidad que afecta a todo el mundo. No hace discriminación de edad, sexo, nacionalidad, creencias. El mundo está saturado y lucha por huir de él, pero este le persigue diariamente. Muchos cuestionan la existencia de Dios preguntando, ¿cómo puede Dios ser bueno y soberano y sin embargo haber permitido que estas cosas me sucedieran? La vida cristiana se encuentra atrapada en esta gran tensión entre nuestra experiencia y su aparente conflicto con el carácter de Dios, como se afirma en la Biblia. Para los filósofos lo llaman el problema del mal. Y vivir en esta tensión es un desafío. ¿No es verdad? Como creyentes, vivir en esta tensión entre por qué suceden cosas malas, e incluso a los hijos de Dios, es una gran tensión. Si vives lo suficiente, sufrirás. Sentirás los efectos de la vejez, te enfermarás, verás a un ser querido fallecer, soportarás la constante lucha contra el pecado, la decepción que destruye tu alma, el miedo, la preocupación y el estrés. Todo eso aunado a los efectos de la guerra, el racismo, el desempleo, la pobreza, el abuso, los gobiernos corruptos, la persecución y la idea del sufrimiento parece suficiente para quebrantar cualquier fe. El sufrimiento es un desafío y es un desafío para la fe, pero también es una oportunidad para la fe y de hecho el sufrimiento en esta vida es una oportunidad para complacer a Dios a través de la fe. Ahora, ¿de dónde proviene el sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Si vamos a la palabra, vemos en el inicio de la Biblia, donde Dios crea todo bueno. Recordarás ese estribillo que se repite a lo largo de los primeros 2 capítulos. Y vio Dios que era bueno. Que aparece en todo el libro de Génesis, los primeros 2 capítulos. No hay pecado, no hay sufrimiento. Todo era lo que debía ser. Luego Adán y Eva desobedecen a Dios e inmediatamente experimentan el dolor de estar separados de Él. Ellos habían conocido la libre comunión con Dios, pero ahora se escondían de Él, en Génesis 2:8, y se encontraban en mutuo desacuerdo, Génesis 3. En Génesis 3 vemos, 16-19, vemos la maldición sobre la creación a causa del pecado. Ese es el origen del sufrimiento. Escucha cómo Dios juzga el pecado del hombre, desde Génesis capítulo 3. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El juicio trajo dolor físico, emocional y relacional. Y el juicio incluso maldijo la tierra. La rebelión contra Dios introdujo el dolor y el sufrimiento en la historia humana.
Y ya para Génesis capítulo 5, Adán estaba muerto. Y nos encontramos un segundo estribillo que dice, y murió, y murió, y murió. Y mientras que vemos la muerte, y mientras vemos hoy, la muerte continúa venciendo. Hace unos días atrás, un joven de 28 años, futbolista, que seguramente todos conocemos la noticia, por las que están en las redes sociales por todos lados, Diogo Jota, millonario, jugador de fútbol famoso, 28 añitos, falleció. O sea que la muerte está llegando a nuestras vidas a veces, a veces ni lo esperamos. Pero hay respuestas a esto, hermanos. La palabra recoge a muchas personas que sufrieron. Por ejemplo, José. Recordamos la vida de José, cómo fue llevado a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Qué sufrimiento tuvo que experimentar allí. Tuvo que ir a prisión por causa de su fidelidad a Dios. Vemos a Moisés cómo sufrió. Tuvo que salir desterrado de Egipto igualmente porque quería ser fiel al Señor. Quería ser fiel a Jehová. Lo que sufrió Moisés a lo largo del peregrinaje hacia la tierra prometida, donde estaba al frente de una nación que desobedecía a Dios y cómo él tenía que humillarse continuamente. Vemos también el sufrimiento de Nehemías, como cuando él se entera de cómo estaba la ciudad en ruinas, Nehemías sufre, llora ante Dios. Recordemos el ejemplo grande de Job, que creo que es el ejemplo más ilustrativo del sufrimiento en la Biblia, de cómo el sufrimiento aún le llega a personas que son fieles a Dios, a personas que son íntegras, que son rectas, que viven en santidad y en justicia ante Él. Hay muchos por ahí que dicen que el sufrimiento no alcanza a los hijos de Dios, porque Dios los protege y no es así. Eso va en contra de los propósitos de Dios. Esa reflexión fue la que dieron los amigos de Job, que decía, tú estás así porque estás en pecado, y no es así, hermanos. Job entendió que hay un Dios soberano que controla todas las cosas, que está por encima de nosotros y que controla el bien y el mal. Y cuando permite algo, Él tiene un propósito. El propósito para la vida de Job era que él pudiera comprender que Dios es soberano y es bueno en todo momento. Y no tenemos que, en medio del problema, no tenemos que esforzarnos por entender a Dios, sino por ser fiel a su palabra y ser fiel a sus promesas. Vemos al sufrimiento de David, con cómo huye de Saúl, cómo huye de Absalón, y cómo en los tiempos difíciles vemos a este hombre que escribe la mayoría de los salmos que hoy tú y yo nos gozamos y oramos ante la palabra. Vemos la vida de Pablo, cómo su vida, después de aceptar al Señor, estuvo cargada de sufrimiento. Y vemos el sufrimiento de todos los apóstoles. Todos los apóstoles, según la historia de la iglesia, excepto Juan, el discípulo amado, todos murieron martirizados. Todos murieron martirizados, excepto Juan, que murió por enfermedad, según la tradición de la iglesia. En esta mañana, yo quiero explicar cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos hoy? ¿Por qué tenemos que pasar por las tribulaciones? Tal vez para los jóvenes esto es un tema que tal vez no les toca mucho, porque los jóvenes tienen salud, dependen de sus padres, no tienen dificultades, no han tenido que sufrir mucho, pero tal vez hay algún joven que sí ha tenido que pasar por el camino difícil. Pero sobre todas las cosas, yo sé que este mensaje seguramente va a tocar más a aquellas personas que tienen tal vez más de 40, 50, 60 años, que han tenido que experimentar las dificultades de la vida caminando junto a Cristo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Para qué? ¿Cómo es que Pablo puede decir esto? Que vemos ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Antes de leer el texto, vamos a hablar un poco del contexto de este libro. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Filipos. Esta iglesia fue fundada por él en su segundo viaje misionero. Si vas a Hechos capítulo 16 te vas a dar cuenta cómo es que Pablo funda esta iglesia. Pablo y Silas, debido a que Pablo saca un poder demoníaco de una mujer que le daba mucho dinero a la gente, un poder de adivinadora, ellos los llevan hacia la prisión. Y en medio de la prisión, en el lugar más adentro, como recoge Lucas en su libro, vemos cómo Pablo y Silas alababan al Señor, adoraban a Dios. Y en medio de esa gran situación, Dios se manifiesta con poder y los liberta. Y vemos que posteriormente el carcelero acepta al Señor Jesucristo, la mítica frase que conocemos todos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y posteriormente se funda esta iglesia, se instituyen pastores, y para cuando Pablo escribe esta carta se encontraba preso. Pablo estaba preso, se cree que en su primer encarcelamiento, donde era un encarcelamiento no tan difícil como fue el segundo cuando escribe 2 Timoteo. Pero lo que sí es cierto es que estaba preso, estaba pasando dificultades, estaba pasando adversidades. Y le escribe a esta iglesia para agradecerle de la ofrenda que ellos le habían enviado. Pablo estaba encarcelado, una prisión domiciliaria, pero tenía poco alimento. Y la iglesia de Filipos lo sustentó económicamente. Y entonces Pablo escribe esta carta para agradecerles por ello.
También le escribe para darle una serie de consejos sobre la iglesia. Habían problemas de división en la iglesia y era necesario enfrentar esa división. Es por eso que tú vas a ver en el capítulo 4 la importancia de volver a la paz, a la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. También hace énfasis en un tema que se estaba infiltrando judaizante con respecto al libertinaje. Enfrenta el libertinaje, también enfrenta el judaísmo, el legalismo que se estaba infiltrando judaizante. Es una carta meramente práctica, pero nos deja claro cuál debe ser la conducta de los creyentes en medio del sufrimiento. Filipenses 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 27 hasta el 29. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios. Escucha el verso 29, que es donde se enfoca este mensaje. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana, una vez más te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Permite, oh Padre, que tu iglesia, Señor, pueda temblar ante tu palabra, que tu iglesia pueda responder como ha respondido siempre tu iglesia cuando se expone a tu palabra, Dios mío. Que podamos recibirla con temor, con reverencia y que podamos, Señor, vivir acorde a tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, guíame, que yo sea una vasija útil para fortalecer el corazón de mis hermanos en esta mañana. Sobre todas las cosas, para honrar tu nombre y para que tu evangelio sea expuesto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, amados hermanos, ¿por qué Dios permite que sufrimos? ¿Por qué yo digo que el sufrimiento es un regalo? Como dice el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Le damos gracias al Señor, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha capacitado para poder creer en Él. Porque si de lo contrario, nosotros permaneciéramos muertos. Entonces, el regalo de la fe es algo que nosotros hemos recibido, algo que se nos ha conseguido, se nos ha concedido gracias al amor de Dios. Pero también el hecho de que padecemos por causa de Cristo también es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, pero ¿en qué sentido Pablo dice esto? ¿En qué sentido Pablo dice que sufrir por causa del evangelio es un regalo para nosotros? Si nosotros recordamos la historia de la iglesia en Hechos, vas a ver que los apóstoles se sentían gozosos por causa de sufrir por el evangelio. Los apóstoles no se avergonzaban por causa de sufrir por el evangelio. Yo no me estoy refiriendo al sufrimiento que padecemos por nuestro pecado, al sufrimiento que padecemos porque robamos, porque nos metimos en un banco y robamos, porque mentimos. No me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo al sufrimiento que experimentamos los hijos de Dios por causa del evangelio de Cristo. Ahora, yo en esta mañana quiero compartir con usted siete verdades, razones por las cuales el sufrimiento es un regalo. Estas son: el sufrimiento nos atrae a Dios, nos hace crecer en madurez, nos enseña la palabra, nos enseña a ayudar a otros, nos humilla, fortalece nuestra seguridad y glorifica a Dios. Vamos a ir desglosándolo un poco a poco. La primera, el sufrimiento nos atrae a Dios. Yo estoy seguro que tú vas a coincidir conmigo. El sufrimiento, la aflicción, la tribulación nos acerca a nuestro Dios, hermanos. La gran mayoría, seguro de los que están acá, la gran mayoría han venido a Cristo por medio de problemas, por medio del dolor, por medio de la aflicción. La aflicción nos hace rendirnos ante Dios. La aflicción nos hace humillarnos ante el Señor. Como dice Deuteronomio 4, 30 al 31, Moisés le dijo a su pueblo que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos se iban a alejar de Dios. Era una profecía, ellos se iban a alejar e iban a recibir la condenación de Dios. Pero, escucha lo que dice el versículo 30 y 31 de Deuteronomio 4. Escucha lo que dice: cuando estuvieres en angustias y te alcanzaren todas estas cosas, son maldiciones de Dios. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró tus padres. Los tiempos de tribulación al pueblo de Israel eran aquel vehículo que les llevaba a Dios. El pueblo de Israel a lo largo de su historia se olvida de su padre, se olvida de su libertador,
de su sustentador. Pero las aflicciones, las dificultades, las circunstancias adversas hacían que su pueblo volviera a su padre. El Salmo 78, escucha lo que dice el versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Escucha lo que dice el Salmo 119, 67 y 68. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Escucha la experiencia del salmista. Probablemente fue David, lo que no sabemos con certeza. Antes que fuera yo humillado, yo andaba descarriado, mas ahora yo guardo tu palabra. Entonces, en esta mañana, si hay aquí alguna persona que no conoce al Señor y está pasando por tribulación, por adversidad, por circunstancias difíciles, quiero decirte que ven a Dios. Acércate a Dios. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Acércate a tu Padre que es bueno, acércate a Dios que es bueno, a tu Creador. Pero si en esta mañana, como la gran mayoría somos creyentes, si hay alguna persona que se está enfriando, que ya su corazón no late por Dios, que ya no resiste leer la Biblia, que ya no resiste ser fiel al Señor, que su corazón se ha enfriado y ya no tiembla ante el Padre, Dios te dice que muy probablemente te envía aflicciones para que las aflicciones te hagan volver a tu Padre. Dios en su bondad usará algunas veces sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos de la mentira del pecado de nuestras vidas. Sabemos que para el cristiano el sufrimiento nunca es la condenación de Dios, porque Romanos 8:1 lo dice. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el sufrimiento puede ser la bendición de Dios para despertarnos. Amada iglesia, si estás durmiendo hoy, Dios quiere despertarte. No esperes que llegue el sufrimiento a tu vida para despertarte. Pero si no te despiertas espontáneamente, Dios puede enviar sufrimiento a tu vida para que tú vuelvas a Él. C. Lewis dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Él te susurra y te habla bajito cuando te regala cosas. Por eso cuando estamos en tiempos buenos, muchas veces nos ponemos apáticos, nos ponemos indiferentes a la palabra. Pero cuando viene el problema, tú tienes que humillarte. Dios te lleva a humillarte y a buscar su presencia, a buscar su rostro, y a buscar su palabra y a buscar su promesa. Entonces el dolor es ese megáfono que te habla y hace que tú te despiertes de tu pecado. Segundo lugar, el sufrimiento nos hace crecer en madurez. El propósito de Dios para tu vida, amado hermano, no es que seas rico, próspero, famoso, bueno, grande, que te reconozca Palma de Mallorca como aquí maravilloso. No es el propósito. El propósito de Dios para tu vida es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, si tú no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, Dios probablemente enviará aflicciones a tu vida para que tú te encamines en pos de tu propósito. Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gózate cuando estés en pruebas, porque el propósito de la prueba es que tú tengas paciencia, que tú perseveres, que tú crezcas en el fruto del Espíritu, que tú te aparezcas más a Dios, que tú te rindas ante Dios y para que tu carácter sea transformado, para que seas perfecto. El propósito de Dios para nuestras vidas, como dice Efesios 5 en adelante, lo dice. El propósito de Dios es que seamos perfectos. Sabemos que este lado de la eternidad, del cielo, nunca llegaremos a la perfección, pero tenemos que caminar en pos de ello. Y para ello, Dios nos envía sufrimiento, para que el sufrimiento nos haga volcarnos a Dios en búsqueda de crecer espiritualmente. Escucha cómo dice Eclesiastés 7: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Wow. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se envenenará el corazón. Cuando Dios aflige tu vida, eso te va a llevar a ti a buscar en tu ser interior a Dios, a quebrantar tu corazón, a fortalecer tu ser interior, a preguntarle a Dios: ¿por qué estoy así, Señor?
¿Qué tú quieres con mi vida? Y Dios te va a responder claramente en la palabra, quiero que te parezcas a mí, hijo mío. Entonces mejor es empezar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios, escucha, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. El Señor nos separa del pecado y nos coloca en un proceso purificador. Es el mismo proceso del carpintero con la madera. El mismo proceso. Hay una imagen que les muestro. Hay una imagen que les muestro más adelante. El proceso de la madera, de cómo el carpintero tiene que tallar esa madera. Dios nos coge así en bruto. Así como todos esos árboles así recién cortados. Y después el carpintero empieza a trabajar. Y finalmente cuando vamos a su presencia, finalmente el propósito de Dios es que seamos como ese ébano francés. Es la madera más rica, más costosa que hay. Una pequeña porción, madera vale hasta $15,000. Entonces, ¿por qué es tan costosa esa madera? Dice, preguntándole un poco a Google, dice, porque es muy rara. El ébano del Gabón es escaso debido a su hábitat restringido y a la sobreexplotación. Hermano, un cristiano lleno del Espíritu Santo es escaso. Es muy escaso, no hay. Es difícil encontrarlo. Entonces, Dios quiere transformar nuestras vidas. Por eso nos pasa por su carpintería. Por eso tiene que cogernos con su cincel y sacar la maldad, sacar el orgullo, sacar aquellos deseos del corazón que van en contra de sus propósitos. ¿Por qué esa madera es tan preciosa? Porque crece lentamente. El proceso de madurez cristiano es lento, progresivo. Y Dios usa el sufrimiento como un medio de su gracia para que nosotros podamos crecer en santidad. Sus características son deseadas, tiene una gran duración. Las virtudes del reino de los cielos es para siempre, porque viviríamos eternamente junto a Dios en perfección. Y se dice que se conserva, su inclusión está en la lista de especies amenazadas, está en especies de extinción perfectamente. Hoy en el mundo, cuando nos ven actuando como actuamos, somos gente diferente a este mundo, porque tenemos un amor que este mundo no conoce. El amor del creyente es un amor incondicional. El amor de este mundo es un amor condicional, que requiere recibir para dar. Tenemos una fe que este mundo no conoce. Estamos pasando por tribulaciones y podemos levantar las manos al cielo y gozarnos en el Señor. La meta de Dios en nuestra vida es la madurez en Él, el crecimiento a su semejanza. Un día cada persona va a estar ante el Dios Todopoderoso y la meta del Señor desde ahora hasta entonces es prepararte para ese día. Tercera razón por la cual el sufrimiento es un regalo. El sufrimiento nos enseña la palabra. El sufrimiento nos enseña la palabra. Dice Salmo 119, verso 61. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda. El salmista reconocía que los tiempos de adversidad, de dificultad, lo llevaban a buscar la palabra. Lo llevaban a volcarse a Dios en busca de respuestas para su vida, en busca de fortalecer su corazón. El sufrimiento es una de las maneras en las que llegamos a entender la Biblia. Tal vez a ti te cuesta entender el término de misericordioso. Misericordia no es un término muy popular hoy, pero cuando tú pecas y Dios te castiga por tu pecado, pero al mismo tiempo ves la misericordia de Dios como te abraza, cómo te podía haber pasado algo mucho más peor, algo peor, y no te pasó. Tú ves la misericordia de Dios ilustrada en tu vida. Asimismo, cuando tú no sabes tal vez teológicamente lo que significa perdonarte y tú le cometes un pecado contra algún hermano y el hermano viene ante ti con amor y te perdona de forma incondicional, tú puedes entender lo que significa y lo que implica el amor incondicional de Dios. Entonces así es en nuestras vidas. Dios nos mete en las pruebas para que podamos comprender mejor su palabra, para que podamos entenderla. El puritano Richard Balter decía, sufrir tanto destraba la puerta del corazón, hace que la palabra tenga una entrada más fácil. Una cosa es leer acerca del consuelo de Dios, otra muy diferente es experimentarlo. Dios en su bondad a menudo usa las dificultades de nuestra vida para enseñarnos su palabra. Amén. Cuarto,
el sufrimiento nos enseña a ayudar a otros. Sí. El hecho de que tú pases por adversidad te va a ti y tú ves la mano de Dios en tu vida, te va a ti en otro momento de tu vida, te va a ti a permitir, a capacitar para tú poder ayudar a otro. Porque tú vas a recordar cómo Dios o otro hermano te ayudó a ti en aquella adversidad. Tal vez a ti te falta empatía, tal vez a ti te falta amor, tal vez a ti te falta sufrir por el otro, como es el amor sacrificial de Dios y de la iglesia. Entonces Dios va a permitir en tu vida sufrimiento para que en medio de la restauración de Dios tú puedas posteriormente ayudar a otros. Escucha cómo 2 Corintios 1, 3 a 4 lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escucha lo que dice más adelante. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow, hermanos. La iglesia de los Corintios había sido consolada en medio de la tribulación para que posteriormente, cuando otra persona, otra iglesia estuviera en tribulación, ellos fueran capaces de consolar a esa iglesia. Así mismo va a pasar con tu vida. Si hoy eres apático, indiferente al dolor ajeno, Dios va a traer dolor a tu vida. Para que tú aprendas a restaurar al otro, para que tú aprendas a agarrar a otro y sostenerlo. Quinto, el sufrimiento nos humilla. Creemos que somos capaces de derribar al mundo. Nos creemos capaces de vencer al enemigo, de vencer al maligno. Nos creemos capaces de, con nuestro conocimiento, vivir acorde a los propósitos de Dios. Pero Dios envía el sufrimiento para recordarnos que el dador de la vida, el que gobierna el mundo, el que gobierna nuestras vidas, es Dios y no nosotros. Entonces, el sufrimiento nos hace ver realmente quién somos. Nos hace ver desde los lentes de Dios. Nos hace vernos desde los ojos de Dios. El sufrimiento nos lleva a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. 2 Corintios 1, 8 al 9. Escucha lo que dice Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué propósito? ¿Por qué, Pablo? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Te das cuenta? Pablo y sus amigos, sus compañeros de viaje misioneros, entendieron eso por medio de esa tribulación. Nuestra vida no depende de nosotros. El barco se estaba hundiendo, pero ellos pusieron su confianza en Dios. Ellos comprendieron que el propósito de Dios para su vida era ese, que ellos comprendieran eso. De que su vida está sostenida por Dios y no por ellos mismos. John Piper dijo: nunca he escuchado a nadie decir, las lecciones realmente profundas de la vida han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad. Pero he escuchado a firmes santos decir, todo avance significativo que he hecho en comprender las profundidades del amor de Dios y todo conocimiento profundo con Él han venido por medio del sufrimiento. Sexto, el sufrimiento fortalece nuestra seguridad. ¿Cómo? Si el sufrimiento nos tambalea, si el sufrimiento nos hace quebrantar nuestras vidas, los cimientos de mi casa se mueven. ¿Cómo que el sufrimiento nos hace fortalecernos, nuestra seguridad? Sí, amado hermano, porque el hecho de que tú eres un cristiano genuino no es que dijiste un día, yo acepto a Cristo. El hecho de que tú eres un cristiano genuino no es que vengas a la iglesia domingo tras domingo. El hecho de que tú eres un cristiano genuino, una evidencia clara, es que tú, en medio de las adversidades, tú permaneces creyendo en la promesa de Dios. En medio de las adversidades, tú sigues siendo fiel al Señor. Entonces, el sufrimiento de nuestras vidas es una evidencia clara y nos fortalece nuestra seguridad de Dios, nuestra seguridad de nuestra salvación. El sufrimiento prueba la autenticidad de nuestra fe y nos ayuda a perseverar. Como dice 1 de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos para que en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque precederos se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces,
La fe nuestra es genuina cuando pasa por el fuego de la prueba, permanece. Entonces, el sufrimiento es una evidencia de que nuestra fe es genuina, de que tenemos seguridad eterna, de que cuando partamos de esta tierra, Dios quitará toda lágrima de nuestros ojos y alabaremos su nombre por siempre. Amén. Como Colosenses 1:23 lo dice, si tú realmente tienes certeza de tu salvación, si permaneces fundados y firmes en la fe, en medio de las adversidades. Y finalmente el 7, el sufrimiento en nuestras vidas glorifica a nuestro Señor. Porque en medio de la adversidad tú escoges seguir siendo hijo de Dios, seguir siendo cristiano. Eso va a traer gloria y honra a Dios. Cuando a ti y a mí nos vean alabando a Dios en medio de la prueba, eso va a motivar a otros a que alaben al Señor. Eso va a motivar a otros a que se contagien con nuestra fe y con nuestra certeza. Pero si en medio de la adversidad te abates, si en medio de la adversidad dejas de confiar en tu Padre, eso no glorifica al Señor. Eso no va a honrar su nombre. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, escucha esto, no te sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si nosotros sufrimos por causa del Evangelio, es una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Te das cuenta? El sufrimiento, la adversidad, nos lleva a glorificar a Dios. Aunque nos odie este mundo, aunque nos aborrezca este mundo por nuestro estilo de vida alaba y glorifica al Señor. Thomas Brock dijo: así como nuestro mayor bien llega a través de los sufrimientos de Cristo, de tal manera la mayor gloria que Dios tiene de sus santos viene mediante el sufrimiento de ellos. Concluyendo, hermanos, en medio del sufrimiento debemos alabar a Dios. Debemos imitar a los profetas, como perseveraron. Los profetas perseveraron. Hoy hay muchos falsos profetas que lo que hacen es pedir dinero. Pero los profetas verdaderos de la palabra, que recoge la palabra, murieron por causa de la fe. Sufrieron por causa de su fe y de su amor hacia Dios. Debemos ser pacientes, debemos evitar el pecado, debemos confiar en la bondad de Dios, debemos volvernos y consagrarnos a Dios. Debemos orar sin cesar, debemos tomar aliento de las misericordias recibidas en el pasado. Salmo 71 dice, 20 y 24, dice el salmista: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Esa es la que debe ser nuestra expectativa. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. En medio de la adversidad, confía en Dios, ora al Señor, que fortalezca tu corazón y te muestre qué propósito tiene con tu vida. Y finalmente, así como el sufrimiento es algo que está en nuestras vidas hoy, con un propósito positivo, Apocalipsis 21 nos recuerda que Dios vendrá por su pueblo. Dios viene por nosotros, iglesia, y va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Nos va a dar vida en abundancia, donde no va a abundar más el sufrimiento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén.
Confiemos en la eternidad. Confiemos en la promesa del Señor de su venida. Confiemos en su palabra. Confiemos, pongamos nuestra esperanza en el reino de los cielos. Y pasaremos por las tribulaciones con gozo, con firmeza, con paz, con mucha fortaleza espiritual. Entonces recuerda estas razones por las cuales el sufrimiento es una bendición. Es un regalo para nuestras vidas. Y evalúa tu vida a la luz de la palabra cuando estés pasando por dificultades y adversidades. No te alejes del Señor. Sigue buscando de Él. Sigue acercándote a su palabra en búsqueda de respuestas para tu vida que alienten y fortalezcan tu corazón. Amén. Vamos a orar en esta mañana para despedir este tiempo de la palabra. Señor, en esta hora nosotros te adoramos, te honramos, Señor. Nosotros, Padre, estamos pasando por dificultades. Podemos pasar en el futuro, pero las dificultades, Señor, tienen un propósito bueno para tus hijos, como enseña tu palabra. Mas a los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan para bien, para el bienestar eterno, Señor. Señor, permite que tu iglesia tenga ese tipo de pensamiento que tuvo Pablo, que pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él mismo decía que deseaba partir y estar contigo, lo que es mucho mejor. Que esa sea nuestra expectativa, que esa sea nuestra certeza de la vida. Que podamos vivir basándonos en esos principios firmes de fe, Señor. Ayúdanos, porque nuestra fe muchas veces se quebranta. Nuestros pies se debilitan. Pero, oh Dios, en ti hay fortaleza, en ti hay seguridad, en ti hay esperanza, Dios mío. Ayuda a tu pueblo a que pueda tener este tipo de entendimiento a la vez que pasa por medio de las pruebas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo.